035, factores de riesgo y psicosocial, donde le damos la más cordial bienvenida a nuestro ponente del día de hoy, el licenciado Isaac Suárez Arabia, quien es licenciado en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un curso taller en pruebas psicológicas para la selección, ubicación y promoción de personal en el ámbito industrial por la FE Zaragoza UNAM, y también con un diplomado en Psicología Industrial y Organizacional por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido coordinador de capacitación y DO en ISS Facility Services, instructor de capacitación en ISS, analista de capacitación y DO en Ingeniería y Construcción, e instructor de capacitación en ISS Facility Services. Además, cuenta con una experiencia de 6 años en temas de capacitación y tiene experiencia en empresas transnacionales. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, te agradezco por el espacio, Sofía, y bueno, y también a la universidad. ¿Sí me escuchan? Sí, licenciado, ¿podemos comenzar con su presentación, por favor? Ok, perfecto. Bueno, como les comentaba, les agradezco la presentación y doy inicio con la misma. ¿Me pueden apoyar mencionándome si pueden visualizar la presentación? Aún no, listo. ¿No? No. Ok, permítanme. Ahí pueden ver mi pantalla. Listo, ya la vemos. Ok, perfecto. Sí, hay mil disculpas. Es que no estoy tan familiarizado con la plataforma de Zoom. Con otras plataformas sí, pero con Zoom no. Pero nada que no se pueda resolver. Entonces ya se puede visualizar en modo presentación. Creo ya, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, bueno. Norma 035. ¿Por qué decido retomar este tema? A pesar de que ya llevamos 3 años desde su implementación en el 2018, porque considero que es relevante para nosotros como profesionistas, de manera específica, todos aquellos egresados de carreras afines a todo lo que es recursos humanos, principalmente, llámese psicología, yo como psicólogo, administradores, sociólogos, que son aquellos profesionistas que principalmente podemos encontrar en el ámbito de recursos humanos, ¿no? Entonces, por eso resalto la importancia y la relevancia del tema, ya que de manera relativa es algo que todavía está en boga, ¿no? Con sus peculiaridades, con sus pros y sus contras, el cual lleva la implementación de la misma, de esta norma. Bueno, voy a hablar un poquito acerca de los contextos y fundamentos que dan pie a que se implemente o se empezó a trabajar esta norma allá en el 2018. Más que nada voy a resaltar la parte de, todos sabemos que el trabajo humano en las organizaciones tiene elementos paradójicos. Abarcando más que nada en este aspecto todo lo que lleva, todo lo que está relacionado con la parte de la salud y de las relaciones que uno ejerce en el propio centro de trabajo, ¿ok? Entonces, de ahí partimos la importancia de estos contextos y fundamentos, enfocándonos en 3 aspectos principales, que esto siempre ha sido de manera permanente, de mayor importancia en las organizaciones, ¿no? Hablo específicamente de los aspectos o los factores que son físicos, químicos y ambientales. Como lo decía, todas las normativas, bueno, no todas las normativas, pero todas las normativas que se enfocan en estos factores
son los que se les dio principal importancia para la parte de cumplimiento aquí en México, resaltando en este aspecto todas aquellas inspecciones que hace la autoridad laboral para precisamente verificar el cumplimiento en torno a estos factores, ¿no? Físicos, químicos y ambientales. Sin embargo, con el pasar de los años, se empezó a ver, se empezó a identificar que también la parte de los factores psicosociales, las relaciones, como ya lo venía mencionando, entre pares, entre compañeros y demás, pues también se empezó a identificar ciertas problemáticas que empezaron a quejar a los trabajadores, pero aún más importante que esto se empezó a ver reflejado en su salud. Entonces, por ello, con muchos estudios por detrás, se tuvo que voltear a ver el empezar a tratar este tipo de temas, salud a nivel psicológico, por ya decirlo de esta forma, para empezar a normativizar y empezar a tratar también este tipo de cuestiones en el ámbito laboral. ¿Ok? Algunos datos importantes a mencionar en esta parte. El 75% de la población laboral padece de fatiga por estrés laboral. Y también es importante mencionar que es uno de los principales factores que generan rotación, adicional de que por ahí la Organización Mundial de la Salud clasifica el burnout como trastorno mental en el 2020, en este caso en el CIE, en la última versión, precisamente porque se empezó a identificar ya como un tema de salud, en este caso primero enfocando en la parte laboral, pero más que nada también un tema de salud en un sentido más amplio. Por eso es importante retomar esta parte, estos datos, porque es lo que da contexto a este tipo de normativas. Y me podría profundizar más en el tema, pero creo que no nos va a dar el tiempo porque hay todavía muchísimas cosas que detallar en este aspecto, todas las implicaciones que conlleva en el ámbito de la salud, para empezar, en el ámbito laboral, en el ámbito económico, en el ámbito social, todo ese trasfondo que conlleva toda esta parte de la salud psicológica en el ámbito laboral y todo ese trasfondo y todas las implicaciones que conlleva en otras esferas de nuestra vida. Pero bueno, son algunos datos como muy relevantes a considerar. Ok. No quisiera entrar más, voy a hacer un breviario en esta parte de qué es lo que implica la norma. Yo sé que algunos participantes de nuestra audiencia ya está familiarizado, inclusive si por aquí hay algún colega, ya sea psicólogo o que esté actualmente laborando en áreas de recursos humanos, pues ya estará familiarizado, ya tendrá un poquito de mayor contexto de lo que implica la norma. Por eso es que nada más voy a dar un breviario de lo que consta, para así dar contexto a la última diapositiva que va a ser considerado de mayor importancia por todo lo que conlleva y la actualidad de la norma en cuanto a su implementación y demás. Y bueno, para todos aquellos que igual no estén tan familiarizados con la norma, pues igual también va a servir como una breve introducción a la misma. Ok, como sabemos, la Secretaría del Trabajo, con la finalidad de determinar cuáles son todos aquellos aspectos a considerar para procurar el bienestar de los trabajadores en el sentido de seguridad, salud y medio ambiente en los lugares de trabajo. Para eso tiene un sinfín de normas oficiales mexicanas, cada una de ellas enfocadas a diferentes aspectos, ¿no? Si nos vamos en la parte de seguridad, que es como hay muchísimas normas enfocadas y relacionadas para tratar este tipo de temas, para normativizar cuestiones de seguridad, de equipo de protección personal, no sé,
para cualquier industria hay un sinfín de normativas. Y todas ellas van relacionadas precisamente para salvaguardar o la intención de salvaguardar todo lo que es la salud de los trabajadores y procurar un ambiente propicio para poder llevar la actividad productiva. Entonces, esta es como la importancia de las normas oficiales que emite la Secretaría del Trabajo. Específicamente hablando de la norma 035 que se implementó, bueno, que se emitió en el 2018 con una aplicación en toda la República Mexicana, y esta norma va enfocada precisamente a identificar a todos estos factores de riesgo psicosocial que pudieran estar inmersos en la propia dinámicas, interacciones en el trabajo. ¿Ok? Así de manera muy breve es lo que abarca o lo que nos dice la norma. Esa es la finalidad, el objetivo de la norma. Identificar todos aquellos factores para posterior implementar planes de acción, planes de intervención para mitigar o reducir los efectos de estos factores que ya se hayan identificado. Una de las principales directrices que hay que considerar en cuanto a la aplicación de la norma 35 es que esta va a tener un nivel de aplicación, un nivel de alcance diferente acorde al número de trabajadores actuales en la organización. Aquí hay 3 distinciones. La primera de ellas nos dice que para centros de trabajo donde laboran hasta 15 trabajadores va a tener un alcance diferente para la parte de la implementación, que en este caso estamos hablando, ya metiéndome en cuestiones más técnicas propiamente de la norma, solamente nos dice que este centro de trabajo, esta empresa, va a dar cumplimiento a la misma con que tenga una política en relación a la misma norma. Para todos aquellos centros de trabajo que laboren entre 16 y 50 trabajadores, aquí ya va a tener otras características. La norma nos dice que aparte de la política, debemos de tener algún plan preventivo, planes de intervención para precisamente mitigar o reducir estos factores de riesgo psicosocial. Y el último criterio nos dice que para todos aquellos centros de trabajo en donde laboren de 50 trabajadores o más, aquí es como un alcance completo, ¿no? Debemos de tener una política, debemos de hacer la respectiva identificación de los riesgos a través de las guías de referencia que nos proporciona la misma norma, y por ende debemos de empezar a trabajar en planes de prevención y planes de intervención una vez ya teniendo este semáforo, estos indicadores de los factores de riesgo psicosocial que están influyendo en toda la dinámica y cultura de la empresa, de la organización. Entonces, estos son los 3 criterios, los 3 niveles que nos marca la norma de cómo se va a implementar acorde a las características, el número de trabajadores de cada organización. Hasta 15 trabajadores solamente es la política, como un recuento rápido. Para centros de trabajo de entre 16 a 50 trabajadores es política y tener programas de intervención y prevención en relación a estos factores de riesgo psicosocial. Y para todos aquellos centros de trabajo de más de 50 trabajadores, nos dice que es una aplicación completa. Política, programas de intervención, prevención, la aplicación de las guías de referencia, exámenes médicos, o sea, un sinfín de criterios que nos marcan la norma para todas aquellas empresas mayores a 50 trabajadores, aplica de una forma completa. Muy bien. Algunas consideraciones igual que ya pasamos en su momento, como les decía. La norma entró en vigor y tiene una aplicación, o tuvo una aplicabilidad precisamente, porque esto ya estaríamos hablando en pasado, en 2 etapas. Es muy importante mencionar, la norma se oficializó,
sí se hizo de manera formal, con su publicación en el Diario Oficial de la Federación, si no mal recuerdo, en octubre del 2018. Entonces, a partir de esa fecha en la cual se hizo oficial la vigencia o la entrada en vigor de la norma, ahí fue cuando se divide en dos etapas. La norma misma los dice, que son los dos criterios que aquí vienen en el slide. La primera etapa, la cual nos decía que teníamos hasta el 23 de octubre del 2019, por eso es que entró en vigor un año antes, o sea, prácticamente de octubre de 2018 a 2019, fue este periodo en el cual todas las empresas formalmente constituidas, cabe mencionar esto, teníamos este periodo de tiempo para precisamente trabajar toda la parte de lo que son la política, lo que les decía, medidas de prevención y la identificación de los trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos severos y la difusión de la información. ¿Qué implica todo esto? La política es el documento que me va a dar las directrices de el objetivo, qué es lo que vamos a hacer, cómo y cuándo lo vamos a hacer. Entonces, ese es el documento principal con el cual las empresas van a dar soporte de que están dando cumplimiento o que dieron cumplimiento, mejor dicho, en cuanto a la norma. Tener una política, haberla difundido, haber comunicado la misma a todos los trabajadores de la organización y pues todo lo que conlleva la política, ¿no? No solamente es la política, sino también tener programas de prevención, intervención y adicional, como lo dice el primer punto, llevar a cabo una identificación de los trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos severos. Si gustan, ahorita profundizo más en esta parte de qué vamos a entender por acontecimientos traumáticos severos. Como segunda etapa, esta primera etapa, lo que acabo de comentar, se tuvo que haber realizado hasta el 23 de octubre del 2019. Posterior a ello, entra la segunda etapa de cumplimiento de la misma norma, que corre del 23 de octubre del 2019 a la misma fecha, pero del 2020. ¿En qué consistió esta segunda etapa? Tal cual es la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional en los centros de trabajo. ¿Por qué digo en los centros de trabajo? Porque hay organizaciones, hay empresas que no solamente tienen un centro de trabajo solamente, tienen oficinas regionales en otros estados, entonces lo que la norma nos dice es que esta aplicación o identificación de estos factores de riesgo psicosocial se tiene que hacer en cada uno de los centros de trabajo que tenga la empresa. Por eso es que podemos hablar desde un centro hasta 5, 10, 15, 20, los que tenga la empresa. Y también en esta parte, lo que nos dictaba o lo que nos dicta esta segunda etapa es precisamente hacer, una vez teniendo ya la información, teniendo identificados los trabajadores que están en riesgo, practicar todo lo que son, de acuerdo a la posibilidad, exámenes médicos o psicológicos o lo que ellos consideren para precisamente dar atención a estos trabajadores que, acorde a las guías de referencia de la norma, pues están en riesgo, ¿no? Y para así darles una atención primaria por parte del patrón. Muy bien. Cuando digo guías de referencia, me refiero precisamente a los cuestionarios que la misma norma nos dice que nosotros podemos ocupar y obviamente para aplicarlos a nuestros trabajadores, a los trabajadores de la empresa. En sí son tres guías de referencia. Aquí yo los pongo como instrumento. Bueno, les cambio un poquito el nombre, en vez de guías de referencia les pongo instrumento 1 e instrumento 2, instrumento 3, aunque aquí solamente aparece 1 y 3, pero hace referencia a un cuestionario tal cual, una serie de cuestionarios que la misma norma nos provee en el mismo contenido de la norma, ¿ok?
El instrumento 1 o guía de referencia 1 es el cuestionario precisamente que ocupamos para identificar a los trabajadores que fueron expuestos a eventos traumáticos severos. ¿Qué vamos a entender por un evento traumático severo? Es toda aquella situación en la cual se haya expuesto el trabajador y que de cierta forma haya estado en peligro su vida, o no solamente en peligro su vida, sino que haya presenciado cualquier situación o eventualidad crítica. Voy a poner un ejemplo para que quede más claro esta parte. En la parte de que haya vivido o haya experimentado, nos referimos de manera específica a cualquier eventualidad que haya puesto en peligro su vida. Puede ser desde un asalto, puede ser desde precisamente un accidente de trabajo en el cual el colaborador tuvo una lesión, ya sea temporal o permanente. Entonces, cualquier eventualidad, situación que haya puesto en peligro su vida, va a ser considerado como un evento traumático severo. Como dije, desde una situación de asalto, un accidente, sea mayor, menor, que le haya generado alguna incapacidad temporal o permanente, eso va a ser considerado como un evento traumático severo. Pero también la norma nos dice que lo haya presenciado. En el hecho, retomando este mismo ejemplo, que yo haya visto cómo una persona se cayó de una altura de 15, 20 metros, eso también podría implicar un evento traumático severo. Que yo casi hubiera estado expuesto a un accidente, que ya me metería en cuestiones y conceptos de seguridad y higiene, no es la intención, pero que yo casi haya estado expuesto a un accidente, también eso me va a indicar una situación de un acontecimiento traumático severo. ¿Ok? Aquí, igual detallando un poquito, la norma hace específicamente, obviamente, que haya tenido una lesión, pero en el caso de cuando yo haya presenciado una eventualidad de esta índole, o sea, que yo no haya sido el que lo haya sufrido, sino solamente haya presenciado la caída de un compañero, el atropellamiento de un compañero, etcétera, etcétera. También la norma nos indica que esto pudiera tener una afectación a nivel psicológico. De hecho, la norma no lo dice de manera textual, pero hace referencia a alguna cuestión, a una alteración, a un trastorno, que es trastorno por estrés postraumático. Les digo, no hace como tal hincapié de manera textual, pero sí da a entender que este tipo de eventualidades pudieran ocasionar en los colaboradores, en las personas, un trastorno de este tipo, por estrés postraumático, ¿ok? Trastorno por estrés postraumático. Entonces, hace referencia de manera indirecta y por eso es importante identificar a estos trabajadores que hayan sido expuestos a este tipo de eventos, ¿ok? En cuanto al instrumento 3, aquí se divide en instrumento 2 y 3. Y sin embargo, todos estos van enfocados precisamente a identificar todos estos factores de riesgo psicosocial. Hay toda una categorización que viene en la misma norma, los cuales van enfocados a carga de trabajo, lo que es la parte de mediación o la parte de equilibrio trabajo-familia, carga de trabajo, violencia en el trabajo, o sea, por mencionar algunas categorías que menciona, que considera la norma para precisamente identificar estos factores de riesgo psicosocial. ¿Ok? Y es un cuestionario que tal cual se le aplica a los colaboradores, un cuestionario de cerca de 72 preguntas. En este caso, el instrumento 3 es el que se aplica para todas estas empresas que tienen de 50 trabajadores en adelante, y aquellas empresas que tienen de 16 hasta 50 trabajadores, se aplicaría el instrumento 3, que aquí prácticamente se reduce el número de preguntas,
pero las preguntas van enfocadas precisamente a esta parte. La identificación de factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional. Y también es importante mencionar que desde su implementación en adelante, este ejercicio por lo menos se debe de aplicar como mínimo cada 2 años. Se debe estar repitiendo cada 2 años y por ende estar generando todos los soportes y registros que conlleva la implementación de estos cuestionarios. Muy bien. Para definir de manera concreta y rápida cuáles son las obligaciones tanto para el patrón y el trabajador. En esta tablita las trato de resumir porque les digo, la norma es muy extensa, entonces son como los puntos que yo considero importantes que refleja esta parte de las obligaciones patrón-trabajador. En la parte del patrón, lo que ya veníamos mencionando, tener una política de prevención de riesgos psicosociales. El segundo punto, identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial. Evaluar el entorno organizacional. Esto va a depender, aquí quiero hacer la aclaración. En cuanto a la evaluación del entorno organizacional, nos dice la norma que solamente esto aplica para aquellas empresas con un número mayor a 50 trabajadores. Para esto, el cuestionario o la guía de referencia que ocupamos es la guía de referencia 3. ¿Ok? Para todas aquellas empresas menor a 50 trabajadores se ocupa el cuestionario o guía de referencia 2. ¿Vale? Entonces, bueno, retomando, evaluar el entorno organizacional como obligación del patrón. Contar con un programa preventivo y de intervención. Aquí yo agregaría un programa de intervención. ¿Por qué programa preventivo y de intervención? Van de la mano, van a la par. Una vez que uno ya aplicó los cuestionarios, hizo toda la analítica de datos y demás, y ya tiene identificado aquellos trabajadores que acorde a los criterios de la norma se encuentran en riesgo, precisamente aquí es donde toma importancia el implementar o el tener un programa preventivo y de intervención. El de intervención estaremos hablando propiamente qué vamos a hacer, cuál es el seguimiento, la atención o el apoyo que le vamos a dar a estos trabajadores que ya identificamos que están en riesgo, acorde a los criterios de la norma. Y muy importante aquí mencionar, cuando la norma se refiere a los trabajadores que están en riesgo, es porque ya tienen algún malestar o que algún malestar a nivel físico, a nivel fisiológico, o sea que ya es tanto, lo voy a poner en estas palabras, el estrés, que ya está teniendo una repercusión a nivel salud, pero a nivel salud, como les digo, a nivel fisiológico, a nivel físico. Entonces, para eso debemos de contar con un programa de intervención. ¿Qué vamos a hacer con estas personas? ¿Cómo las vamos a apoyar? Y por eso a esto va enfocado este programa de intervención. Y relacionándolo o hablando acerca del programa preventivo, como la misma palabra lo dice, ¿cuáles van a ser esas acciones precisamente para prevenir que no tengamos más trabajadores en situaciones similares que ya están teniendo una afectación a nivel fisiológico, a nivel físico? Entonces, ¿qué acciones yo voy a tomar para evitar que yo tenga más trabajadores con este tipo de afectaciones? Aquí podríamos hablar desde, principalmente, por ejemplo, enfermedades crónico-degenerativas, alguna situación como de ansiedad, se me fue la palabra, ansiedad aguda, crónica, cuestiones de este tipo que ya empiezan a mermar la salud y por ende el desempeño de los trabajadores. Entonces nosotros como patrones debemos de contar con un programa preventivo también para evitar futuros colaboradores que tengan este tipo de malestares. Y la parte de, en cuanto a la siguiente obligación por parte del patrón, identificación y atención al personal que fueron sujetos a eventos traumáticos severos. Igual, todas estas personas, colaboradores que lamentablemente presenciaron o
vivenciaron una situación de este tipo, de índole crítica, pues también hay que darles un seguimiento, un apoyo, hay que darles apoyo. En la parte del trabajador, ¿cuáles son las obligaciones que tenemos nosotros como trabajadores? Observar las medidas de prevención y hasta aquí agregaría la parte, las medidas de intervención. O sea, si la organización, si la empresa me está dando el apoyo, pues yo también tengo la obligación de participar en este tipo de acciones. El segundo punto dice, abstenerse de realizar prácticas contrarias al entorno organizacional favorable y actos de violencia laboral. Participar en la identificación de riesgos psicosociales y en la evaluación del entorno organizacional, que esto nos refiere específicamente a la parte de participar en la aplicación de los cuestionarios, tal cual, de las guías de referencia. Informar sobre prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y denunciar actos de violencia laboral. Todos tenemos como esta corresponsabilidad de denunciar todo aquello que vaya en contra de las buenas prácticas, del código de conducta, de los reglamentos internos de trabajo, etcétera. Participar en los eventos de información que proporciona el patrón, como lo dije al principio de la presentación. En la primera etapa, la obligación del patrón es informar qué se va a hacer, cómo se va a hacer, cuáles son las medidas, cuáles son las acciones que se van a implementar para precisamente procurar el bienestar psicosocial dentro de la organización. Y el último punto dice someterse a los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas que determine la norma 035, acorde a los criterios que establece la misma. Muy bien. Ya casi para terminar. Algunos mitos y realidades que yo considero importante mencionar, porque, como les digo, si bien ya tiene 3 años desde que se oficializó la norma en el 2018, ya llevamos trabajando con la misma 3 años, sin embargo sigue habiendo algunas, pues sí, tal cual, mitos y realidades respecto a la misma. Uno de los mitos principales es que mide el burnout, no mide el burnout. Pudiera sobreentenderse que sí lo hace, pero no. Mide otros factores que si bien están relacionados con el síndrome, pero no específicamente mide el burnout. Para eso hay otros instrumentos de los cuales uno se puede valer. Aumento de demandas laborales por estrés, también es una cuestión muy interesante en la parte laboral y de cumplimiento, y hasta con el seguro, de si ciertos trastornos relacionados con estrés, fatiga y toda esta parte van a ser considerados como enfermedad laboral, ¿no? El siguiente punto, se otorgarán incapacidades por estrés, también va relacionado, lo que les digo es un mito, eso todavía no está, hay muchos huecos todavía a considerar por parte de la autoridad laboral, pero bueno. La empresa pagará mi atención psicológica al 100%, también es otro mito que no. Ahí, en el tema de esta parte de la atención psicológica y todo esto, la norma da muchas alternativas de cómo tú vas a poder dar atención y soporte a tus trabajadores. Y el último punto en la parte de mitos, disminución de cargas de trabajo. No, también eso es algo que si bien la norma dentro de uno de sus numerales contempla esta parte de hacer un análisis de cargas de trabajo, eso no quiere decir que te van a disminuir el trabajo, ¿no? Muy bien, en la parte de realidades, lo que sí es real y lo que sí, para lo cual sirve la implementación de la norma, mide el entorno organizacional, eso sí, por eso es la categorización que la misma norma plantea, con base en estos factores de riesgo psicosocial. Segundo punto, hasta el momento no ha habido modificación en la Ley Federal de Trabajo respecto a esta parte, si se va a considerar de enfermedad de trabajo, enfermedad general, por alguna afectación derivada con estos factores de riesgo a mi salud, ¿no? Entonces, es algo que no se ha establecido, no ha habido una relación en esa parte. El tercer punto, en la parte de realidades, la empresa deberá, aquí no alcanzo a ver, espérenme. La empresa deberá procurar el bienestar laboral, ¿sí? Por eso es que la misma norma nos estipula que debemos de trabajar con programas de intervención y programas preventivos.
Y el último punto, se busca lograr que las cargas de trabajo sean equitativas. Para eso es que en uno de los numerales, la norma nos establece que debemos de hacer un análisis de cargas de trabajo por área, por puesto y demás. Muy bien. Ok. Como para finalizar esta presentación, son algunas cuestiones que me gustaría poner a consideración, en tema, a discusión con ustedes, sobre cuál es la actualidad de la norma. La actualidad de la norma, siendo sincero, totalmente sincero, creo yo que no ha generado el impacto que se esperaba. Si bien se tenía mucha expectativa, una expectativa positiva en relación a la aplicación, la realidad dicta otra cosa. La mayoría de las empresas, lo único que ha hecho es cumplir por cumplir. ¿A qué me refiero con esto? Es solamente cumplir con la parte de la política, con la parte de la aplicación de los instrumentos y demás, y de manera muy, ¿cómo decirlo? Muy ambigua, abordar este tema del bienestar de los colaboradores. No trato de generalizar, pero la mayoría de las empresas solamente ha cumplido, me atrevo a decir, con la primera parte. Y esto me refiero a las empresas medianas, pequeñas y medianas, microempresas también. Ya si nos vamos a empresas grandes, transnacionales, sí ha cumplido con todo, en esta parte política, aplicación de las guías de referencia, análisis de las mismas, identificar a los trabajadores y por ahí tener pues los programas de intervención y prevención con respecto a estos factores. Entonces, esa es la realidad de la norma. Lo digo, ¿por qué me atrevo a decir esto? Cuando la autoridad laboral llega a los centros de trabajo a hacer una inspección, solamente, ahora sí que lo que llegan a revisarte de manera, ahora me atrevo a decir con anterioridad, siempre se han enfocado, las inspecciones siempre se han enfocado en tres factores. Lo que son condiciones de seguridad, condiciones laborales y la parte de capacitación. Y están dejando de lado precisamente esta parte del cumplimiento de la norma. ¿Cómo entra la norma para este tipo de inspecciones? Entraría en el primer punto, que es la parte de condiciones de seguridad. Porque si recordamos al principio, todas las normativas con anterioridad se enfocaban precisamente en esta parte, lo que son condiciones de seguridad y condiciones ambientales. La parte de la norma entra en la parte de condiciones de seguridad desde el punto de lo que es el bienestar psicológico. Así es como se ha integrado la norma a estos tres puntos principales, que es lo que llegan a revisar los inspectores, la autoridad laboral. Sin embargo, lo digo por propia experiencia, los inspectores no llegan y no nos revisan, no piden soporte sobre la implementación de la misma norma. Solamente se siguen enfocando en estos tres pilares, siempre, casi siempre. Cuestiones de seguridad, condiciones laborales y la parte de capacitación. De ahí en fuera se olvidan de la norma. Entonces, ¿por qué menciono esto? Retomando el punto de la parte de la expectativa que generó cuando se oficializó la norma, pues generó la expectativa de que todo iba a cambiar, que por fin había una norma que iba a estar del lado de los trabajadores en cuanto a su bienestar y demás. Por decir, en el caso yo como psicólogo, también esto generó una expectativa en cuanto a las oportunidades laborales, como reivindicar también el papel de psicólogo en las organizaciones, porque es una norma que
va muy enfocada, como lo dije, a estas profesiones, principalmente psicólogos, administradores, pedagogos. Entonces, va enfocada muy a estas profesiones de manera específica, y también fue ahí como decir, vamos a tener mayor visibilidad en el ámbito laboral, específicamente en el ámbito organizacional, en el ámbito de recursos humanos, y tal vez no ha sido el impacto que uno esperaría. Sí, bien, sí nos dio un poco de más visibilidad, pero aún así hay ciertas prácticas que siguen vigentes y que imposibilitan como la naturaleza del por qué nace esta norma. Ok, pues creo que de mi parte sería todo. No sé si alguno de ustedes tuviera alguna pregunta, comentario al respecto. Hola, licenciado. Sí, en efecto tenemos una pregunta aquí en el chat, la voy a leer. ¿Cómo aplica la norma 035 en función de los modelos de home office y o modelo híbrido? Entendiendo que la norma se aplica por centros de trabajo, ¿aplicaría a la par de la norma 037 que acaba de salir? Aquí voy a decir que sí y no. De manera oficial, no. Porque la misma norma, en todo su contenido, no habla acerca ni hace referencia a esta parte de teletrabajo, nada de eso, ni home office. Sin embargo, si no mal recuerdo, el año pasado hay una propuesta precisamente de que la Secretaría del Trabajo va a generar una normativa precisamente en función del teletrabajo. Entonces, lo que se esperaría es que van a ir de la mano, van a estar relacionadas, pero hasta que salga esta nueva norma, porque está la propuesta precisamente, pero de momento no, o sea, no están relacionadas. Pero ¿por qué digo que sí? Hay algunas empresas, incluida la empresa actual en la que yo estoy elaborando, en donde como parte de su programa preventivo, para toda esta parte de estos factores de riesgo, está manejando esta parte como todas las metodologías, por así decirlo, que están en boga en la parte precisamente de flex time, home office, cosas de ese tipo, que ya se están aplicando en las organizaciones, les digo, en algunas, como parte de los programas preventivos. Pero como tal, la norma no estipula nada relacionado con el home office. Muchas gracias, licenciado. En Facebook tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo aplicaría para acoso laboral y hostigamiento? Ok, muy buena pregunta. Para el acoso laboral, ¿sí está considerado? Bueno, tanto el acoso laboral y el hostigamiento, sí está considerado como factores de riesgo psicosocial en las organizaciones. ¿Cómo aplica? Bueno, para empezar, con la aplicación de estas guías de referencia, de estos instrumentos, uno va a ir identificando a los trabajadores que precisamente fueron expuestos o vivieron una situación de esta índole. Entonces, cuando uno ya los identifica, es donde entra en acción lo que es precisamente el programa de intervención. ¿De qué consta el programa de intervención? La norma nos da una serie de alternativas muy variadas para precisamente cómo debemos de actuar. Cómo podemos actuar. Una vez que tenemos identificadas estas personas que fueron sujetas a este tipo de situaciones, acoso, hostigamiento laboral, y que se encuentran en riesgo, o sea, que ya tienen alguna condición que está repercutiendo a su salud, ya a nivel fisiológico, ya me están generando estrés crónico, ya tienen por ahí alguna enfermedad relacionada a, no sé, por ejemplo, migraña,
hasta situaciones muy delicadas como derrames, cosas así, es cuando ahí la norma nos da la alternativa de la más sencilla, que es los identificas, te acercas con ellos y la solución más inmediata es redirigirlos, canalizarlos al seguro, al Servicio de Seguridad Social, en este caso pues al IMSS, ¿no? Los mandas al IMSS. La otra alternativa es si tú tienes un médico en la empresa, ahí por eso es que retomas importancia mucho esta parte de las evaluaciones médicas y o psicológicas. Entonces, le empiezas a dar la atención, le practicas exámenes médicos, psicológicos y demás, ¿no? Y en dado caso de que sea una enfermedad de índole psicológico, entonces, como por ejemplo el burnout, ahí la norma nos dice, o lo remites con el seguro, lo tratas de manera interna o con algún proveedor. Es el tratamiento y el seguimiento que se le da a estas personas, pero esto obviamente lo va a definir la empresa. Muchas gracias, licenciado. Finalmente tenemos una última pregunta en la que nos dicen, ¿cómo aplica para el trabajo intelectual? Creo que es un poquito vaga la pregunta. Pudiera entender la parte de cómo aplica para el trabajo intelectual, a qué se refiere de manera específica. Porque, por ejemplo, hay muchos puestos, la gran mayoría, pues hay un esfuerzo mental, precisamente por la parte de generar proyectos, generar ideas, pero si lo pudiera aterrizar de una forma en esta parte es, como lo vuelvo a repetir, la norma toma en cuenta que hay un riesgo, hay factores de riesgo presente en la organización, en las dinámicas, en las interacciones y demás, cuando el trabajador ya empieza a tener una afectación a nivel fisiológico. No sé, en la parte intelectual, precisamente hablando de, ahorita que retomamos el término del síndrome de Burnout, cuando ya la persona tiene ciertas características del síndrome, ya estaríamos hablando que el colaborador, que el trabajador está teniendo una afectación ya a nivel fisiológico. Desde cuestiones de sueño vigilia, concentración, cuestiones precisamente estrés crónico, ansiedad, baja concentración, o sea, como algunas características que están bien identificadas para el síndrome de Burnout. Ahí es cuando ya estamos hablando de como esta parte, ¿no? Como lo pudiéramos relacionar, ¿no? Cuando hablamos de trabajo intelectual. Y finalmente una última pregunta. Sí, claro. ¿De qué manera afecta a las empresas no aplicar esta norma? Voy a contestar con total sinceridad. Dentro de la misma norma, más bien dentro de la misma norma no dice, pero lo voy a decir tal cual en dónde vienen los datos. En la plataforma del Procadis hay un curso específicamente de la norma, en donde ahí establece cuáles son las multas por el incumplimiento a cada uno de los numerales de la misma. O sea, la verdad no tengo el dato específico, pero lo que sí puedo hacer es compartir esa información en relación a las multas a las cuales va a ser merecedor el patrón si está incumpliendo con alguno de los numerales. Obviamente, dependiendo del numeral con el cual no estés cumpliendo, va a ser el monto por el cual se va a levantar la multa. Hay unos que son más graves, hay otros que son menos graves, pero sí ahí viene detallado, acorde a los numerales, si estás incumpliendo, el monto de la multa. Esa es como la consecuencia principal que yo podría decir que estaremos hablando a nivel económico. Si ya lo hablamos de una forma más subjetiva, pues implica muchas cuestiones, ¿no? Esto nos pega, por ejemplo, en índices de rotación, retención dentro de las empresas,
insatisfacción de los trabajadores, que todo esto es la importancia de la aplicación de los instrumentos, porque es donde tú vas a identificar, lo voy a decir en estas palabras, de qué pie estamos cojeando, ¿no? ¿Cuál es aquel factor o aquellos factores en los que tenemos que realmente dar atención y trabajar? Y para ello la importancia precisamente de los programas de intervención, pero aún más importante el programa de prevención. Y hay un sinfín de técnicas, de metodologías, de tendencias que hay ahorita en recursos humanos, precisamente para abordar esta parte de prevención. Pero bueno, ese es el tema, ¿no? La principal implicación es la parte de las multas. Muchísimas gracias, licenciado. No nos queda más que agradecer la participación, su participación y la participación de nuestros oyentes. Los invitamos a seguir cada una de las actividades que ofrece la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Y bueno, no nos queda más que desearles una excelente tarde. Hasta la próxima. Claro, muchas gracias a ustedes.